Padre, gracias te damos por la oportunidad de conocer tu palabra, de entender lo que es la autoridad, Señor. Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón para ver la importancia, Señor, de lo que es la autoridad y de lo que es la sumisión, Señor, a la autoridad. Padre, muéstranos la gravedad de la rebelión y que podamos verla, Señor, para nunca manifestarla en nuestras vidas, para saber detectarla a tiempo y para saber, Señor, dejarla de lado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanos, pues muchas gracias por acudir, por venir a la clase y también yo creo que Dios nos va a bendecir a todos a través de esta enseñanza. Amén. Primero que nada, debes de saber que la autoridad, hermano, no se trata de las personas que la ejercen. La autoridad solamente hay una, y esta viene de parte de Dios. Y vamos a aprender a distinguir lo que es la autoridad, la esencia de la autoridad, y vamos a aprender también la diferencia con aquellos que la ejercen. Amén. Gracias a Dios. Primero, el tema de esta noche se llama la importancia de la autoridad. La importancia de la autoridad. Y quiero que veas el siguiente pasaje, el cual vamos a ir explicando de una vez para que no quede ninguna duda. Por favor, vayamos a Isaías. Ok, primero que nada, debes de saber lo que está ahí en la pantalla. Por favor, léelo conmigo. Dice, la autoridad tiene como finalidad principal, pero no única, la protección de quienes están bajo su cobertura. Mucha gente piensa que la autoridad es una manera en la que una persona ejerce dominio sobre otra, o que solamente está buscando la manera de afectarte. Nada más lejos de la verdad. La realidad es que la autoridad tiene como finalidad el protegerte. Amén. El ayudarte, el guiarte. Esa es la finalidad de la autoridad. Para eso también quisiera que viéramos ahora sí este pasaje que está en Romanos 13, y fíjate cómo dice. Vamos a ir viendo cada versículo y lo voy a ir explicando también para que de esa manera quede más claro para ti. Amén. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién se debe de someter a las autoridades superiores? Toda persona. Ahorita lo vamos a ir desglosando cada uno, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Quiero que observes varias cosas aquí. La primera de ellas es: toda persona se debe de someter. ¿Quién dice eso? Dios. Y en segundo lugar te explica que no hay autoridad sino de parte de Dios. 3, ¿sí? Las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Ahora bien, déjame explicarte uno por uno estas 3 partes de este versículo. Por favor, vayamos a la siguiente. Dice: toda persona debe de someterse. Nadie puede estar fuera de autoridad dentro de la voluntad de Dios. En el momento en que tú no estás bajo autoridad, ya no estás bajo la voluntad de Dios. Debe de quedarnos claro eso. Hace una semana exactamente, hoy hace 8 días, en otro lugar tuve un conflicto con una persona cuando yo toqué un punto de autoridad y se molestó. De verdad, incluso se puso agresivo con tu servidor y dijo: yo no creo en la autoridad, yo no creo en el gobierno, yo no creo en la autoridad de nadie, yo solo me sujeto a la autoridad de Dios. Lo cual es falso, porque en el momento en que tú dices yo no me sujeto al gobierno, entonces no estás obedeciendo a Dios, que te está diciendo sujétate a las autoridades superiores. Pero él dice no, yo solo me sujeto a Dios. No se puede. En el momento en que una persona dice yo solamente me voy a sujetar directamente a Dios y no a las personas que están en autoridad, en ese momento ya no estás bajo la autoridad de Dios, ya estás en rebelión.
¿sí? Hay una rebeldía en el corazón de esa persona y le va a traer mal. Ahora, entonces, toda persona debe de estar sujeta a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo primero que vimos. En segundo lugar, vimos lo siguiente, en este versículo que vimos, que acabamos de leer. La autoridad que exista, fíjate bien en esto es muy importante. La autoridad que exista, ejercida de buena o de mala manera, ha sido puesta por Dios. Qué interesante, ¿verdad? No, es una mala autoridad. De todas maneras Dios lo puso. Pero pastor, está haciendo todo mal. No importa. Dios puso esa autoridad. Porque si tú recuerdas, la palabra dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, es decir, buenas o malas, por Dios han sido establecidas. De tal manera que un tránsito, un federal, un soldado, un marino, al momento que te pidan que te detengas, aunque no haya razón para que lo hagas, no haya razón para sancionarte, de todas maneras debes de detenerte, aunque sea una mala autoridad. Otra vez, fíjate el pasaje, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. ¿Sí, hermanos? Entonces, un mal líder, un mal pastor, un mal gobernante, una mala autoridad en el área que sea, no quiere decir que a esa Dios no la puso. Esa persona dará cuentas de la autoridad que se le delegó. Pero mientras tanto nosotros tenemos que participar, ¿sí? Tenemos que ayudar a esa autoridad en lo que nos esté pidiendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna duda? ¿Sí? Muy bien. Ahora, entonces, toda autoridad que exista, ejercida de buena o de mala manera, ha sido puesta por Dios. Otra cosa que debes de considerar es, sin importar cómo haya sido elegida. Y eso lo voy a decir por mis hermanos que saben que me refiero a ellos, de esa iglesia que ellos saben que me refiero a ustedes, en donde su pastor fue elegido por otra persona. El pastor anterior dijo, señores, fulano se queda a cargo. Y entonces nadie quiere obedecer a ese pastor porque dice, él no es el pastor, a él solo lo dejaron de encargado. Pues será lo que sea, pero es la autoridad puesta por Dios en ese lugar. Y tendrán que sujetarse. No hay otra manera. Sí, mi hermano. Ajá. Ok, si fue simplemente por amistad no hay problema, por confianza. Eso sucede y está bien. La hermana preguntó, si una persona en vez de dirigirse a la autoridad se dirige a alguien que no es autoridad y ella se puso como ejemplo ella, ¿eso está correcto? Y yo estoy diciendo que cuando esa persona lo hace por amistad, por falta de confianza con la autoridad, está bien, no hay problema. Pero cuando esta persona lo hace porque la autoridad no le agrada, porque no está de acuerdo, porque dice no se vale lo que hizo, está mal. Está mal y es una persona en rebelión. Ahí dirigiéndolo al líder, dirigiéndolo a la autoridad. Sí, mira, a pesar de que tal vez no tienes tanta confianza con esa persona como conmigo, es la persona que Dios puso ahí. Y entonces te tienes que dirigir con ella. ¿Sí? Yo no puedo ir con el juez de segunda instancia y decirle, mira, no fui con el de primera instancia porque la verdad me agradas más tú. Aunque seamos cuatísimos, él me va a decir, sí, pero yo no te puedo resolver el problema. De hecho, tú eres más autoridad que él, eres de segunda instancia. Y él va a decir, pero la autoridad que te va a resolver el problema es el de primera instancia. No te puedo, pero ya te presenté un escrito, pues ni siquiera te lo voy a revisar, simplemente lo voy a desechar y te voy a decir que lo mandes a primera instancia. No te lo voy a resolver yo. Esta es la manera en la que funciona la autoridad. Hay que ir con la autoridad
respectiva. Un asunto civil no lo voy a llevar con un juez penal porque el juez penal me cae mejor, no es mi amigo. Obviamente lo tengo que llevar forzosamente con el juez civil. Amén. Entonces, a eso es a lo que también la palabra se refiere. No importa, ¿sí?, cómo haya sido elegida. ¿Tú recuerdas el problema de 2006 en donde el señor Manuel López Obrador no reconoció que Felipe Calderón fuera el presidente de México? Algunos se recuerdan ese asunto. Y ese asunto trajo maldición para México. Porque en el momento en que un grupo de personas se levantan y le empiezan, tú recuerdas la frase, presidente espurio, ilegítimo, ¿sí? Entonces, ese tipo de expresiones y decir, yo no lo reconozco porque no fue legal la manera en que fue impuesto, aunque fue legal, déjame decirte, que no le haya gustado a mucha gente, bueno, pues ese ya es otro asunto. Pero legalmente, de acuerdo a las reglas y de acuerdo a todo lo que se hizo, el presidente electo y el presidente de la República fue el señor Felipe Calderón. Sí, ahorita vamos a ver por qué es que trae maldición el hecho de no sujetarse a una autoridad. Lo vamos a ver en unos instantes más. Amén. Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Porque dice, sin importar la manera en que haya sido elegida, incluso si tú recuerdas y ha sido reconocido por la autoridad, y ha sido reconocido inclusive por los partidos políticos, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari ganó, realmente no ganó. Realmente todo fue movido para que él ganara. Sí, quien había ganado la elección legalmente era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en aquella ocasión. Y en aquella ocasión pudimos haber dicho los cristianos, pues no, legalmente le tocaba a Cuauhtémoc Cárdenas, no reconoceremos a Carlos Salinas. Error. A fin de cuentas, el presidente de ese país era el señor Carlos Salinas de Gortari. Y deberíamos sujetarnos a él y obedecerle a él, estar sometidos a su autoridad. ¿Sí? La Biblia no reconoce que tú hubieras ido hacer, no sé, vamos a hacer un evento donde hay que invitar al presidente de la República, pero no vamos a traer a Carlos Salinas, iremos por Cuauhtémoc Cárdenas, el que verdaderamente ganó. No es así. Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que permitió que en lugar de uno estuviera el otro, y Dios tenía su razón. Déjame explicarte, te lo he dicho varias veces, el reino de Dios no está basado en razón, no está basado en democracia. El reino de Dios está basado en que Dios es soberano, Él es la autoridad y Él hace como Él quiere. Y nosotros debemos obedecer a quien Él ponga, porque es obedecerlo a Él. Amén. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos? ¿Duda? ¿Desacuerdo que también puede haber? ¿Nadie? Ahora, por favor, el siguiente. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sí? Por favor, vayamos a la explicación, la siguiente diapositiva. Oponerse a la autoridad es oponerse a la voluntad de Dios. ¿Sabes quién se ha opuesto siempre a la voluntad de Dios? El diablo. De hecho, diablo quiere decir opositor. Así que cuando tú te opones a la autoridad, literalmente te conviertes en un diablo, en un opositor. Alguien que no va con la voluntad de Dios. No estoy de acuerdo, no me gusta. Te lo dice alguien que ha estado en los dos frentes, como rebelde oponiéndome a la autoridad, y también en su momento alguien sujeto a la autoridad y después alguien puesto en autoridad. Amén. Entonces, yo he estado en todos los lados posibles y sé la maldición, ¿sí? La condena que viene por ir contra la autoridad. No me lo aprendí por la buena, me hubiera encantado aprendérmelo así como ustedes, solamente en una clase y haber obedecido, pero a mí no me dieron una clase. A mí solamente me dijeron hay que obedecer a la autoridad, pero yo pensé
como no es una autoridad justa, entonces la puedo desobedecer. No es así. Aún esa mala autoridad te va a servir a ti para sacar la persona que Dios quiere que seas. Tú recuerdas a David y a Saúl. Saúl era la autoridad, muy mala autoridad para David. Pero cuando Saúl intenta matar a David, en un momento dado David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Pero David piensa, yo no soy nadie como para levantar la mano contra el ungido de Dios. Él tiene la autoridad, la está ejerciendo mal, está haciendo malas cosas, pero de todas maneras yo no soy nadie para poderlo llamar a cuentas. La autoridad sobre él es el único que puede llamarlo a cuentas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y entonces, tú recuerdas, muchas gracias, en una ocasión David está tocando para tranquilizar a Saúl. Saúl toma una lanza y ahora sí que valga la redundancia, y se la lanza a David. Y David entonces sale huyendo, pero no tomó la lanza y se la regresó y dijo, es defensa propia. Él empezó. ¿Sabes que muchas veces nosotros pensamos que porque otro empezó, entonces nosotros podemos responder mal? En el matrimonio pasa eso. Es que él empezó, por eso yo le contesté. O sea, tú sí tomaste la lanza y fuiste con la persona que te la lanzó. David no. David supo entender que Saúl era la autoridad. No importaba que fuera una buena o una mala autoridad. Lo que importaba era que Dios lo había ungido y eso era suficiente. Sí, ya no había nada más que hacer. Por favor, entonces quien resiste la autoridad acarrea condenación para sí mismo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén, hermanos. ¿Hasta aquí una pregunta, una duda? ¿No? Por favor, el que sigue. Romanos 13:3 dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Déjame explicártelo. ¿Sí? Someterse a la autoridad crea un ambiente propicio para ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Entonces, aunque el pastor sea un mal pastor, ejerciendo mala autoridad, ¿sí?, de todas maneras obedeciendo, es como yo creo un ambiente. ¿Sí? Te explicaba de David hace unos instantes. ¿Sabes que gracias a Saúl, David mató el Saúl que él traía adentro? Imagínate, Saúl lo quiere matar a él. Él adulteró y mató a una persona para quedarse con la mujer de otro. Y eso que había pasado bajo la autoridad de Saúl, de un mal líder. Ahora, imagínate tú, si Dios no hubiera tratado con él antes, quién sabe qué barbaridades hubiera hecho. Si aún así se equivocó, Dios utiliza a algunas personas, incluso algunas las va a poner como autoridad, para hacer de ti la persona que Él quiere que seas. Amén. Eso es lo importante. Ahora, tu vecino, que es un mal vecino, te echa la basura. Tu compañero de trabajo, que constantemente habla mal de ti a tus espaldas y con el jefe. ¿Sí? Tu jefe, que es decimos en México, un negrero. ¿Sí? No volteen a ver al pastor, por favor, de este lado. Entonces, todo eso es usado para cambiarte a ti en la persona que Dios quiere que seas. Te hace una persona noble, misericordiosa, amorosa, perdonadora. Y eso no se logra con buena gente. Si te rodearas solo de gente buena, ¿a qué horas ejercerías el perdón? Pues no. Si te pusieras solo con gente buena, ¿cuándo serías misericordioso? No. Amén. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que sujetarnos a la autoridad, sea cual sea. Señor, yo no sé qué me quieras enseñar a través de esta persona, pero sé que a través de ella buscas hacer de mí la persona que tú esperas que yo sea. Amén, hermanos. Ok. Verso 4, y ahí vamos a ir sin explicación, nada más vamos a ir viendo algo. Porque es servidor de Dios, ¿para qué? Aunque te haga algo malo, sí, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios.
Aunque no sea una buena autoridad, sí. Aunque sea injusto, sí. Porque la Biblia te dice que si alguien te ofende, te maldice, ¿qué debes de hacer tú? No dice, pídele a Dios, Dios, quítame ese pastor, dame otro bueno, así como el pastor de Rema. No dice así la Biblia. Entonces, aún ahí es donde vas a ejercer tu carácter. ¿Es una mala autoridad? Bueno, entonces Dios quiere pulir tu carácter. Te quiere hacer dócil, misericordioso, perdonador. Dios está tratando contigo. Padre, cámbialo, cámbiame al pastor, cámbiame a mi líder. Dice el Señor, no, te quiero cambiar a ti. Quiero hacerte fuerte, quiero hacerte bueno, quiero hacerte lleno de bondad. Amén. Ok, entonces, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Verso 5, por favor. Por lo cual es necesario estarle, ¿qué? Sujetos. No solamente por razón del castigo, es decir, ay, pues nada más porque de plano Dios así lo quiso. No solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Sabes que tu conciencia puede afectar tu fe? ¿Sabes que ir en contra de la autoridad no provoca que tu fe no funcione? ¿Sí? Por favor, el verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Amén, hermanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Sí, doctora. No le comprendí con exactitud cuando dice usted que aparte de que tenemos que amar a la gente, a usted conciencia. Ok. Mi conciencia, cuando yo me siento malo, cuando mi conciencia me acusa, mi fe no puede funcionar, porque tengo algo que me está deteniendo. Entonces, por eso dice, por causa de la conciencia. ¿Hiciste algo malo? Entonces la fe no funciona, porque te va a estar diciendo, Dios no puede ayudarte, no puede bendecirte, acuérdate que hiciste esto. Y entonces uno dice, sí es cierto, perdóname Dios. Y luego quiere uno continuar. Con la autoridad es diferente. Un pecado contra la autoridad, ahorita lo vamos a ver, es un pecado más grave que el homicidio y que el adulterio. Se los expliqué el domingo. ¿Sí? Tú recuerdas, David adultera, asesina, miente. Es un pecado de conducta. Y a él lo perdonan por eso. Pero a Saúl lo quitan de rey. Porque Dios le dijo a Saúl, mira, vas contra los amalecitas, mátame a todos, no dejes vivo a ninguno, desde el más anciano hasta los niños. Y también me matas a las vacas, a las cabras, a las ovejas, a todo, que no quede nada de ellos. Mátalos a todos. Y entonces Saúl mata a todos, pero se trae los animales vivos. Imagínate, tiene más compasión de los animales que de las personas. Y cuando regresa, ¿sí? Dios habla con Samuel y le dice, Saúl no me obedeció. Como Saúl no me obedeció, ve y dile que ya no va a ser rey. Perdóneme. Ok, ahorita vamos a ver de hecho el pasaje literalmente, ¿sí? Él decide no obedecer, pero dice, no, yo me traje los animales para ofrecerles sacrificios a Dios. ¿Sabes que la alabanza es un sacrificio? Sí, es un sacrificio de alabanza, sí, una ofrenda de alabanza. Ahora, Dios le perdona a David que haya matado, adulterado, mentido, pero no le perdona a Saúl que haya desobedecido una orden directa de Dios. Ahorita te voy a explicar por qué. ¿Podemos ir al siguiente, por favor, Isra? Dios como creador, hermano, tiene la prerrogativa soberana de ser la autoridad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo existe por Él y para Él. Él lo hizo todo, por lo tanto, Él es la autoridad. ¿Sí?
Él es la autoridad. Por favor, vayamos a Colosenses 1, 16 y 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso Él es la autoridad, porque todo viene a través de esa persona, de la persona de Jesús. Amén. Él es Dios y por lo tanto Él es la autoridad. El presidente de la República, con todo y sus errores, representa la autoridad de Dios. No es la autoridad, es un representante de la autoridad de Dios. Él está investido, no es Enrique Peña Nieto, es el presidente, la autoridad de este país. Amén. Tiene la autoridad que Dios le prestó, pero es la misma de Dios. No hay muchas autoridades, solo hay una. La única es Dios, y de ahí Él la ha depositado en algunas personas. Amén. Todo para que todo tenga un orden. Amén. El orden que Dios establece en la creación está basado en su autoridad. Y todo el universo le obedeció. Todo lo que Él dijo fue obedecido, porque incluso la creación misma acepta que Él es la autoridad. Amén. Ahora, por favor, vayamos al siguiente. Mira, sin autoridad no hay reino sino anarquía, y sin reino no hay rey. De manera que la única manera, valga la redundancia, la única manera de que el reino de los cielos exista en la tierra es que los hombres nos sometamos a la autoridad, a toda la autoridad. No puede haber reino sin autoridad. Si el rey no manda, entonces no es rey. Y si él no es rey, entonces no habrá la bendición que debería de tener ese reino. No podremos tener la bendición de Dios. Por favor, el que sigue. Mira, quiero enseñarte esto. ¿Alguien sabe cómo se originó la maldad? En un momento dado, Dios tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etc. Pero todo es bondad en el cielo. Todo está perfecto. No hay maldad, no existe. Nunca nadie ha hecho nada malo. ¿Alguien sabe cómo fue que surge la maldad? ¿Perdón? Desobediencia de. ¿Pero de quién? Ok. De Lucifer. Vamos primero. Vamos a eso. El origen del mal es tratar de desconocer la autoridad. Es ahí donde se origina la maldad. La maldad no existía hasta que alguien intentó ser autoridad desconociendo, sin querer ser una autoridad independiente de la autoridad de Dios. Yo ya no dependeré de la autoridad de Dios, yo también seré autoridad. Él será autoridad, pero yo también seré autoridad. Ya no tendré la autoridad de Él, yo seré mi propia autoridad. Y el problema es que solo existe una. Satanás era tan tonto que no sabía, nunca pudo entender eso, que nada más existe una, y que cuando él se sale de esa autoridad para ser una autoridad independiente, entonces ya se salió de la cobertura de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, por favor, vayamos a la primera vez que alguien intentó rebelarse contra la autoridad. Dio como resultado el nacimiento o origen de Satanás. Un diablo surgió, un opositor, ¿sí? Y ese es un problema. ¿Sí? Ese es un problema. Entonces, ¿quieres saber cómo se origina la maldad en tu corazón? Cuando a ti no te gusta el líder, la autoridad que Dios puso sobre ti. Yo no lo voy a obedecer, yo lo voy a hacer a mi manera. A mí me gustaría de esta forma y por lo tanto así quiero yo. Es decir, yo no me sujeto a la autoridad. Entonces, la maldad ha entrado a esa persona. Es una persona mala.
Ahorita vamos a ver algunas cosas interesantes. Por favor, el que sigue. Mira, Satanás llegó a ser quien es debido a que fue más allá de la autoridad de Dios. La causa de su caída fue la rebelión. Y lo mismo sucedió con los que le siguieron. Por favor, el que sigue. Fíjate bien, Isaías 14:12, vamos a leer unos 3 versículos. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Verso 13. Tú que decías en tu corazón, fíjate lo que él pensaba en su interior: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pastor, pero nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sí, pero fue el Dios el que nos hizo así. No lo decidimos nosotros, Él fue quien lo decidió. Amén. Ahora, por favor, el que sigue. Verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sí? Muéstrame la siguiente diapositiva, por favor. Satanás violó el principio de autoridad, aspirando a poner un trono junto al trono de Dios. Es decir, él intentó ser la autoridad. Y ese problema ha venido sobre todas las personas. Todos en algún momento hemos pensado que podemos hacer las cosas a nuestra manera, que no tengo que hacerla. Tengo un mal líder, tengo un mal pastor, tengo un mal presidente, tengo un mal gobierno. Sí, hermanos, ahora piensa en los maestros de este país, los que se oponen a la autoridad. Ellos creen, incluso porque hay muchos maestros cristianos que piensan, sí, que porque la autoridad es una mala autoridad, ellos pueden entonces confrontarla, pueden atacarla. Y eso solamente va a traer problemas para su familia. No conozco un maestro que vaya contra la autoridad y que tenga una familia estable. Generalmente uno de los hijos o varios de los hijos son rebeldes, no obedecen, no se sujetan a sus papás, tienen problemas con la autoridad en la casa. La esposa no se sujeta al esposo. Pastor, eso pasa en todos los matrimonios. Sí, pero muy en específico con estos. Y hay maldición, hay condenación, acarrean para sí condenación. Lo acabamos de leer. Esta persona que te digo hace exactamente hoy, hace 8 días, estaba tan alterado que estuvo a punto de pararse para confrontarme, ¿sí? Y molesto porque él decía: yo no creo en la autoridad. Para mí la autoridad solo es Dios y solo a Dios obedezco. Lo cual es falso, porque Dios es el que te está diciendo: sujétate a todas las autoridades superiores. Así que ya no obedecía ni a Dios. Literalmente es un diablo que se opone. Él no lo quiere ser. Él es una buena persona, pero él no sabe que está siendo usado por un espíritu de rebelión, y por lo tanto su casa tiene muchos problemas. No puede pasar de otra manera, ¿sí? Así que él intentó ser la autoridad. Por favor, la siguiente diapositiva. En el monte del testimonio me sentaré. Esto quiere decir: yo seré el juez. Yo soy el que voy a decidir quién está bien y quién está mal. Todo el que es rebelde se sujeta entonces a Satanás. Todo el que no obedece a la autoridad entonces se sujeta a Satanás, está bajo su autoridad. Por lo tanto, no puede llegar la bendición de Dios. ¿Me explico, hermanos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda? Pastor, no estoy de acuerdo, ¿no está exagerando demasiado? ¿No? Ok, por favor, el que sigue. Satanás no intentó destituir a Dios, sino instituirse él como otra autoridad independiente, lo cual es rebelión.
Yo soy otra autoridad. Por lo tanto, pueden venir conmigo o pueden ir con Dios. Pero la Biblia dice, por la multitud de tus contrataciones, es decir, que Él fue a hablar con la tercera parte de los ángeles y los convenció de estar bajo su autoridad. ¿Me explico, mis hermanos? Ok, por favor, el que sigue. La rebelión siempre tendrá como fruto la destitución y la caída. ¿Amén? Esto es algo que debemos entender. Mira, hace algunos años atrás, les pido que nadie se sienta mal si en alguna manera pues tú participaste o tú estuviste en este asunto. De hace algunos años, una persona de repente empezó a hacer reuniones con algunos líderes sin tomarme en cuenta a mí. Él agarró y les dijo, vénganse, vamos a reunirnos para acá. Lo que está haciendo el pastor está mal, empezó él a decir. Y cuando él hace algo así, sin tomar en cuenta la autoridad, se salió de autoridad. Y cuando una persona se sale de autoridad, este es el fruto, siempre ese será el fruto. La caída, la destitución. No es algo que hace tu servidor, es algo que hace Dios, porque de hecho jamás le pedí a este hermano que abandonara la iglesia, simplemente él decidió abandonarla. ¿Sí? A pesar del llamado que Dios tenía para él, a pesar de los ministerios que Dios le había dado a él, este es el resultado, siempre será así. Cuando una persona no tiene respeto por la autoridad, entonces Dios dice a un lado. ¿Es un pecado imperdonable? No, hay perdón, gracias a Dios. Amén. Pero no puede ser de esa manera. No puede. Aún él argumentaba. Este es el asunto. Para ir contra la autoridad, Satanás te pone argumentos. Los argumentos son parte del razonamiento humano. Y el razonamiento humano no forma parte de la autoridad. La autoridad, Dios solamente pide obediencia. Pero está siendo un mal líder. No importa, otra vez, aunque sea un mal líder, sigue siendo la autoridad. La palabra dice, no hay autoridad sino las que Dios ha establecido. Las que hay, por Él han sido puestas. Pero es mala, pero Él la puso de todas maneras. Te va a ayudar, te va a hacer bien. Aunque sea una mala persona, sí. Te va a pulir el carácter. Si alguno te hizo daño, porque esta persona con la que hace 8 días platicaba, se opuso a la autoridad, me decía, es que a mí me hirió mucho. Un líder, un pastor, así me dijo. Le dije, ¿y qué era lo que Dios esperaba que tú hicieras? Y se quedó pensando, dijo, pues que no me dejara. Digo, ¿eso es lo que Dios esperaba? ¿No hablaba Dios de perdón? Digo, aunque esa persona estaba equivocada, Dios esperaba que tú lo perdonaras. Y hoy sigue esperando lo mismo, que tú lo perdones. Que ofrezcas la otra mejilla. Que bendigas en vez de maldecir. Que des una milla extra. Eso es lo que Dios quiere. Así que aún la mala autoridad te va a ayudar. Te va a bendecir. Yo tuve buenas autoridades que fueron un ejemplo para mí. Y malas autoridades que pulieron mi carácter. Una de ellas me hizo tener más bien provocó que pudiera yo notar lo que había en mi corazón, un corazón lleno de rencor. Y por 8 años estuve molesto, no solo con él, incluso con Dios, pensando que cómo Dios podría respaldarlo si él estaba mal. Que sí es cierto, era el pastor de la iglesia, pero un mal pastor. Ese era mi argumento. Pero ese argumento no sirve. Dios sigue diciendo, obedece. David no dijo, es que Saúl es un mal rey, por lo tanto hoy sí lo voy a matar, está en mis manos, voy a acabar con él. Él dijo, no, aún como está ejerciendo la autoridad que Dios le dio, sigue siendo el ungido de Dios. No puedo ir contra él. La persona que ayudó a Saúl a morir vino corriendo a David y le dijo, bien contento, ya murió Saúl.
como diciendo, ya puedes ser tú el rey. Y dice, es más, yo le ayudé a que se matara, a que se suicidara. Y David lo tomó y dijo, ¿cómo no tuviste temor de levantar tu mano contra el ungido de Dios? Y David mató a esa persona. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Se fijan cómo Satanás ha usado el argumento? Es que no se vale, es que es injusto, ¿sí? Es que no me lo merezco, yo le he hecho bien, además dice que es cristiano. Si es cristiano, ¿por qué se porta así? Ni siquiera es un miembro de la iglesia, es uno de los líderes, incluso puede ser el pastor. Pero Dios sigue diciendo, perdona. Dios sigue diciendo, pasa por alto la ofensa. Dios sigue diciendo, camina otra milla más con Él. ¿Me estoy explicando, hermanos? Preguntas, dudas, porque se me quedan viendo así como, pues dele, al cabo se está echando porra solo. No hay ninguna pregunta, no, ninguna duda. A ver, doctora. Sabemos que las bendiciones, tanto buenas o malas, son hereditarias. Las bendiciones, no hay bendiciones malas. Bueno, o sea, las cosas buenas o malas se heredan. Ajá, sí. Así como usted tendría una autoridad como usted dice, la autoridad buena te ocasiona bendición, la autoridad mala te traerá formación. Te va a bendecir, aunque no sea el propósito. Pero cuando en el ámbito espiritual se refiere, pues que esa persona es una autoridad donde tú estás, pero que afecta mucho tu crecimiento espiritual. Solo afecta a quien permite ser afectado. Nadie puede dañarnos si no quieren. Es su decisión. Puedo tener una mala autoridad y de todos modos no me hará daño. Hoy lo entiendo. En su momento yo también me rebelé. Por eso lo entiendo más. Me lo aprendí a la mala. Sí, la verdad. Me lo aprendí a la mala. Todo lo que suceda, todo lo que haya alrededor, Dios está tratando conmigo. Les dije hace un momento, Saúl fue como fue con David para matar el Saúl que David tenía dentro. Dios te permite malos líderes, malos pastores, para a fin de cuentas tratar con tu carácter. La Biblia dice, Pablo dijo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Amén. Estoy preparado para tener abundancia como para tener escasez. A mí nadie me roba la alegría. Amén. Esa persona que se te cruzó en el camino viniendo hacia acá y casi chocas porque no respetó el semáforo y tú te molestas, Dios está diciéndote, bendícelo. Estoy tratando con tu carácter. Tienes que aprender a estar contento siempre. Tienes que aprender a bendecir siempre. Tienes que aprender a tener una sonrisa en tu rostro siempre. Amén. Por eso lo usé a él, por eso lo usé a ella, por eso el mal jefe, porque Dios está tratando con tu carácter. Padre, cámbiame, quítame a este jefe, a este gerente, a este director. Y Dios dice, no, estoy tratando contigo, por eso te lo traje, yo lo escogí para ti. Entonces la oración debería de ser, Señor, a través de esta persona, lo que estés tratando conmigo, Padre, muéstramelo para poderlo hacer mucho más fácil. Padre, tendré paciencia, estaré alegre con él. Cada vez que me presione lanzaré una sonrisa. Le mostraré que tú estás conmigo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque es la autoridad. Así que nadie te puede hacer daño a menos que tú quieras. En el momento en que tú dices, no se vale, es injusto, yo sí le voy a decir, yo sí le voy a reclamar, yo voy a hablar con las autoridades superiores de él para decirle lo mal líder que es. Y en ese momento estás mostrando que tú tienes un corazón rebelde, que el problema lo traes tú adentro de ti, porque Dios no te puede cambiar a ti a través de otra persona. Si mi gerente cambiara, si mi director cambiara, si superintendente, supervisor cambiara, el bendecido sería él. Yo no. Yo seré bendecido cuando cambie yo, no ellos. Entonces sí podríamos, que nos cambien el presidente para entonces sí México sea bendecido. No, señores, la bendición viene cuando tú, mexicano, cambias, cuando tú, venezolano, cambias,
Cuando tú, colombiano, cambias, cuando tú, argentino, cambias. Obviamente estoy hablando de todos ellos que primero son cristianos antes que la nacionalidad que tienen. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, yo soy el que debo de aprender que seré bendecido a pesar de que esa persona quiere despedirme. Seré bendecido a pesar de que lo logre y me despida. Seré bendecido a pesar de que haya hablado mal con una empresa donde yo quiero trabajar y por culpa de él no me pudieron contratar allá. De todas maneras estaré bajo bendición. Dios permite cosas para bendecirme. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Decidle al justo que le irá bien. Nadie es más poderoso que Dios. Ningún líder, ningún pastor, ninguna persona puede afectar mi llamado. Nadie lo diseñó Dios. Y Dios dijo que voy a lograr en la vida. Y si yo creo y pongo mi confianza en Él, no habrá líder, no habrá gerente, no habrá director, no habrá nadie que pueda detener lo que Dios ha planeado hacer conmigo. Amén. Y esa es la manera en la que Dios quiere que trabajes, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estás viviendo, tú sigas creyendo que Dios está contigo y que Dios va a hacer lo que piensa hacer a pesar de tanta oposición. ¿Me explico, hermanos? Tú recuerdas cuando, bueno, algunos de ustedes recuerdan, cuando surgimos como iglesia, cuando fundamos Rema, varios pastores de nuestra ciudad hablaban mal de nosotros. Y nosotros pudimos decir también ellos, y que así ya saben, y ellos también están mal, pero siempre nos callamos porque ellos eran autoridad. Pero están hablando mal, están diciendo cosas que no son. Eso no nos toca a nosotros. Honraremos a la autoridad. Y donde los encontremos, les daremos trato de siervos de Dios. Yo creo que esa es una de las razones por las que Dios nos ha prosperado, por las que Dios nos ha sacado adelante. Porque no levantamos nuestra voz para defendernos. Algunos de ustedes venían y decían, pastores, que allá están diciendo, déjalos que digan. Pero no es justo. Es que no importa. El cristiano no está aquí para que le hagan justicia. Está para él ejercer misericordia. Ni siquiera justicia. No estamos para ser justos. Estamos para ejercer misericordia. Obviamente vivir en justicia, pero esperar de los demás algo malo para ejercer nosotros misericordia. Amén. Te lo decía alguna ocasión. Es normal que la gente del mundo te trate mal, te maldiga, ¿sí? Es normal que te agredan, es normal que hablen mal de ti. No tienen a Cristo. ¿Cómo quieres que hablen de ti o que te traten? Tú eres el anormal cuando tú los tratas igual, porque tú sí tienes a Cristo. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Entonces, si hay alguien anormal, seríamos nosotros. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok, entonces, quiero que entiendas esto. La rebelión siempre va a tener ese fruto. En el reino de Dios nunca hay una razón justificable para no obedecer a la autoridad. Nunca. Nunca. Es que era una mala persona. Aún así sujétate. Pero pastor, Dios, pastor, es así conmigo. Ámalo, perdónalo, pasa por alto en la ofensa, bendícelo, camina una milla extra. Incluso un día me golpeó, ofrece la otra mejilla, te dirá el Señor. ¿O acaso ese pasaje de dar la otra mejilla es para cuando te tratan bien? Si te tratan bien, no te van a pegar en una mejilla, a menos que te traten mal. Pues contéstale tú también. No, así no dice la palabra. Ofrece la otra. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, no obedecer a la palabra de Dios es no obedecer a Dios. No obedecer a la autoridad es no obedecer a Dios, estar en contra de la voluntad de Dios. Y entonces estoy en rebelión y entonces no hay bendición sobre mi vida. ¿Sí? Ahora, por favor, el que sigue. Fíjate bien, el rebelde atenta contra la santidad de Dios. Sin respetar al principio de autoridad es imposible la santidad. ¿Sabías tú que Dios prefiere obediencia a la autoridad que santidad? Oh, no, lo que más desea Dios es la santidad. Dios desea la santidad. Déjame te lo explico mejor. Por favor, el siguiente.
El deseo de Dios es más que santidad. Además de ser santos, debemos ser librados del principio de Satanás, de la rebelión. Que Dios la quite de mi corazón. No puedes entrar a santidad mientras tengas una actitud rebelde. La santidad es el resultado de obediencia a la autoridad de Dios, manifestada en cada uno de sus líderes, en cada uno de sus gobernantes. Amén. Por eso este país ha ido de mal en peor en muchas áreas. ¿Por qué? Precisamente porque los políticos se rebelan, o algunas personas, sindicatos, personas deciden no obedecer la autoridad y razonan y dicen, a ver, no, yo creo que yo no debo obedecer porque es una mala autoridad, no está haciendo las cosas bien. Y esos argumentos, siempre Satanás utilizará argumentos para llevarte a desobedecer, para llevarte a retar, para llevarte a intentar brincar la autoridad. En estos casos sí se puede. Satanás es experto en eso. Ahorita vamos a ver el pasaje. Por favor. Esto es grave, hermano, porque existe la terrible posibilidad de trabajar en la obra de Dios con el principio de Satanás. De nada sirve tener la doctrina correcta con el corazón incorrecto. Es decir, y me ha pasado, nos ha pasado en esta iglesia, de gente que de repente quería, estando en la alabanza, decían, es que Aldo no está haciendo bien las cosas. Aldo dice que un canto se debe tocar así y yo digo que no, lo vamos a tocar así. Y Aldo de repente tenía alguno con ellos decirles, no hermano, pon estos tonos, haz esto así y así. Y esa persona decía, es que así no va, va como yo digo. Y cuando estas personas venían conmigo y me decían, pastor, es que Aldo hace malas cosas, no está tocando bien, este canto se debe de tocar así. Y yo le decía, ¿y qué dice Aldo? Que asá. Digo, pues hazlo asá. Pero así no es, eso no importa. Tu líder te está diciendo que lo toques asá. Aunque se oiga mal, aunque se oiga terrible, tú obedécele. Porque puedes tocarlo perfectamente, el decir, pues no le hago caso, lo tocaré bien, como va este canto. Padre, este canto va para ti y va con estos tonos y con este ritmo, porque yo lo quiero hacer bien para ti. Y Dios dice, guácala. ¿Por qué, Señor? Si lo estoy cantando bien, porque lo estás haciendo con un mal corazón, un corazón rebelde, un corazón que no acepta la autoridad. Y Dios dice, no quiero sacrificio, no quiero alabanza, ¿sí? Es una buena obra que se transforma en mala obra por no estar bajo autoridad. Qué interesante. Cuando una persona de repente, una iglesia, que ha sucedido también en nuestra ciudad, una iglesia organiza, no sé, va a venir tal predicador famoso, y entonces otra iglesia organiza el mismo día y a la misma hora para que no se vaya toda la gente para allá, para que ellos no tengan tanto éxito. Ha pasado, de verdad, ha sucedido. ¿Cómo puede ser eso? El celo, ¿sí? Las razones, es que ellos no tienen una doctrina correcta. Tienen argumentos para no ser respetuosos de la autoridad. Entonces, hermano, si tú estás ayudando, por ejemplo, mi hermana Lupita tiene ujieres y tiene los dulces, la dulcería y la librería, que también forman parte. Y tú estás ahí bajo su autoridad y ella te dice, mira, estos los vamos a dar a tal precio. Y tú dices, caray, están carísimos esos en mi casa, la tienda que está cerca de mi casa los da a mitad del precio que ella dice. No, yo los voy a dar al precio que yo digo que es. Mira, hermano, Padre, porque yo voy a ser justo. No, cometes una injusticia. Dios espera que obedezcas a la autoridad. Es que no se van a vender, pues que no se vendan, que no se vendan. Es mejor que nos quedemos con todos los dulces, con todo respeto, sí, con todos los dulces, a que tú pierdas tu relación con Dios, sí, por desobediente. Amén. Entonces, sí, hermano.
Sí, hermano. Sí. No, cada vez que se acerquen hay que ayudar a los hermanos. Probablemente, porque puede suceder, tu servidor era una persona así. Muchas veces la gente venía conmigo antes de ir con mi pastor, ¿sí? Y me decía, pastor, es que usted me da confianza. No me decía, pastor, hermano, es que usted me da confianza. Es que la verdad, usted me explica bien, me aclara muchas dudas. Y qué bueno que tengas ese carisma, qué bueno que tengas ese don de gente, pero no debes de quedarte con él. ¿Quieres ayudar a la gente? Envíalos a quien corresponde. Sí, mi hermano, qué bueno que te agrade yo, pero no es conmigo con quien tienes que resolver eso. Tienes que ir con tu autoridad, y tu autoridad es fulano o fulana. Ay, pero es que esa sí es esa. Bueno, Dios está tratando contigo. Quiere que ames no solo a la gente agradable como yo, puedes hasta decirle eso, sino hasta la desagradable como él o como aquella. ¿Sí? Y es verdad. Acuérdate, ¿te acuerdas cuando hablamos de los clavos de la mano derecha y los clavos de la mano izquierda? El de la mano derecha están ahí los ladrones que se arrepienten, ¿sí? Y de la mano izquierda están aquellos que no se arrepienten, que dicen, no, hombre, oye hermano, tú te llevaste mi Biblia así y la rompí, ¿qué? Y dices tú, no, digo para comprar otra y para que tengas otra que romper, nada más. Entonces, allí es el asunto. Para cualquier ministerio, hermano, para cualquiera, para todos, porque no ni siquiera estamos hablando de un ministerio todavía, estamos hablando de lo que sucedió en el reino de Dios, más bien lo que sucedió en el cielo, perdón. En el cielo sucedió que alguien dijo, ya no vayas con Dios, ven conmigo, yo te resuelvo. Hay un hombre, hijo de David, llamado Absalón, que hizo lo mismo. Le dijo, oye, el rey ni te va a atender, siempre se la pasa ocupado. No sé a quién me recuerda, ¿va? Que siempre es que el pastor siempre está ocupado. Pero ¿quién me pusiera a mí por rey? Yo sí los escucharía. Ese es el corazón de Satanás. Hacer quedar mal a la autoridad. No, hombre, no sirve para nada, es re enojón. No, ni te da consejos a la carrera, porque para él lo más importante es la construcción. Nunca he oído de nadie así. Por eso estoy poniendo este ejemplo. Amén. Nunca he escuchado a nadie, ni nadie me ha venido a decir que alguien haya dicho algo así. Solo estoy dando un ejemplo, ¿sí? Entonces, hacer quedar mal a la autoridad habla de un corazón malo. Porque no estás haciendo quedar mal a la persona, estás haciendo quedar mal a Dios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? ¿Nada hasta aquí? Sí, doctora. Cuando una persona que es tu autoridad, la autoridad que sea, te manda a hacer algo que no es correcto, que no es bueno. Ok, vamos a ver eso cuando veamos los límites de la autoridad, pero le voy a adelantar. Si va en contra de la palabra, no estoy obligado. Pero, aunque no estoy obligado a obedecer, tampoco puedo reprocharle a la autoridad lo que me está pidiendo. Si ustedes recuerdan, los apóstoles andaban predicando el evangelio. Los agarraron los sacerdotes y les dijeron, les prohibimos andar predicando en el nombre de Jesús. Y Pedro contestó, juzguen ustedes si es menester obedecer primero al hombre antes que a Dios. Y entonces dijeron, estos no van a obedecer. Y ellos dijeron, lo sentimos, no podemos obedecer a autoridad, entonces los vamos a azotar. Y ellos dijeron, adelante. Entonces pásenle para allá porque les vamos a... Y ellos fueron para allá. Y que les dan 39 azotes a cada uno. Y de ahí salieron ellos contentos, porque dijeron que Dios los había considerado dignos de sufrir por el evangelio. Pero no le dijeron a la autoridad, no, y aquí no nos tocas porque lo que nos estás pidiendo no es legal, no está bien delante de Dios, por lo tanto, tú no sirves como autoridad, eres una mano. No, nunca retaron. ¿Te acuerdas a Sadrach, Mesach y Abednego? Una orden del rey fue, adoren a la estatua que he construido, van a danzar delante de ella. Cuando le dijeron, estos 3 jóvenes no danzan, él dijo, traédmelos. Te aseguro que no los llevaban arrastrando y ellos tratando de liberarse. Sí, llegaron caminando. ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no quieren adorar la estatua que yo levanté? Y él dijo, es cierto, oh rey, diciendo con respeto. Sí, porque si no lo hacen, los voy a echar al horno de fuego. Ellos dijeron,
oh rey, ni siquiera tenemos que discutir contigo sobre esto. El Dios en que creemos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no lo sepa, oh rey, que ni aún así, aunque no nos salve, ni así vamos a adorar esa estatua. Ah, no, entonces échenlos. Y dijeron, pues vámonos. La actitud, no solamente hay que sujetarse, hay que hacerlo de buena manera. Entonces van al horno, vayamos al horno. Los cargaron, ellos solitos se dejaron llevar. No retaron a la autoridad, no dijeron es injusto, no se vale, así no se hace, son malos, no dijeron nada. Se sujetaron a la autoridad una vez que dijeron de una manera respetuosa, porque no obedecerían lo que la autoridad dijo. Si viniera mañana una autoridad a llamarnos la atención porque nosotros no casamos gente del mismo sexo y nos dijera, es verdad que aquí en Rema no quieren casar a gente del mismo sexo, diríamos, es verdad, señor gobernador, señor presidente, porque la palabra dice que no debe de ser de esa manera. Entonces, les voy a cerrar la iglesia, adelante. Les voy a quitar el terreno, pues lléveselo. Si se lo puede llevar, aquí lo tiene que dejar. Sí, no hay problema. Haga lo que tenga que hacer, pero nosotros no podemos ir contra la palabra. Y aún la palabra dice que nos sujetemos a ustedes. Si ustedes entonces hacen una injusticia, tendremos que sujetarnos a la injusticia. ¿Recuerdas a Daniel? Nadie debería de orar en un mes a ningún dios. Y él de todas maneras oró. Y Dios los rescata cuando se sujetan a la autoridad. ¿Por qué? Porque toda la maldad surgió de una persona, de un ser que no tuvo respeto por la autoridad, Satanás. No existiría la maldad si Satanás se queda sujeto a la autoridad de Dios. De tal forma que la rebelión es un pecado que es más difícil de perdonar delante de Dios que un homicidio, que un adulterio, que una mentira, que lo que tú quieras. Estos son pecados de conducta. Un pecado contra la autoridad es un pecado contra Dios. Los otros son pecados contra los hombres, pero ese es pecado contra Dios. Hasta aquí preguntas, hermanos, dudas. Ajá. Ajá. Ok. Los 6 últimos mandamientos de los 10 mandamientos son pecados de conducta contra los hombres. Cualquiera de ellos. Pero el pecado contra la autoridad es contra Dios, no es contra los hombres. Por eso es que a David se le perdona su homicidio, su adulterio, su mentira, y a Saúl se quita, porque Saúl va contra la autoridad, va contra Dios mismo. ¿Me explico, hermanos? Qué interesante, ¿no? Tú dirías, no, ¿cómo va a ser más grave que, o sea, que yo vaya y le grite de cosas ahí al presidente y le diga que es un mal presidente y mande memes a través del celular? Entonces eso es grave. Eso te acarrea condenación. No andes contestando eso. No puedes evitar que los manden, pero al menos no respondas y no participes mandando tu respuesta ja, 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 porque participas de ello. Creo que varios tenemos que pedir perdón, ¿verdad? No podemos hacer eso. Por muy chistoso que haya sido, en ese momento debes de detenerte y decirle, discúlpame, por favor no me andes mandando algo así. No, pero Donald Trump ha sido electo presidente de los Estados Unidos, ya es un hombre de autoridad, tanto así que está decidiendo quién va a estar en cada lugar de su gobierno. No podemos hablar contra él. Sí, hermano. Lo vamos a ver más adelante. La Biblia dice que cuando te tachan de religioso, ¿qué debes de hacer? En ese caso, sufra, que le tache, no hay problema, no pasa nada. Hermana religiosa, ¿qué pasó?
Nada. ¿Sí? La Biblia dice, si haciendo lo malo sufriste, pues qué mejor que sufras, pero haciendo lo bueno. No pasa nada. Si me dicen religioso, fanático, ¿sí? Como me digan, no pasa nada. Tengo derecho. Ellos no les gusta que les digas irrespetuosos, no les gusta que les digas rebeldes, ¿sí? Pero en eso se convierten. Así que lo que ellos puedan decir, que me lo digan. Yo no voy a cargar condenación para mí. Dime lo que quieras. No hay problema, de veras no me afecta, no me duele. Lo que tú digas, de todas maneras no lo soy. Y si delante de los hombres tengo que ser así, con tal de que delante de Dios no sea un rebelde, pues adelante. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Ven por qué les dije que este tema era muy importante? Es de los más importantes. Ahora, vamos a la casa. Y no me refiero a la mía, sino a la de todos. ¿Quién es la autoridad en la casa? Ahí está mi hermano, yo soy la autoridad de aquí. Sí. Entonces, cada vez que aquellos que están bajo autoridad no respetan la autoridad, acarrean condenación para sí mismos. Ah, caray. ¿Sí? Y yo no sé si ni vengo casi a las clases, ¿para qué vine hoy? Ah, sí, sí. Pero qué bueno, qué bueno. Pero es que usted no conoce, es una muy mala autoridad. Ya hablamos. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Las que hay, por él han sido puestas. Aunque sea mala autoridad, sí. Dios ya les pedirá cuentas de haber ejercido mala autoridad, pero el único que les puede pedir cuentas es Dios. Yo no. Yo tengo que obedecer, a menos, como decíamos con la doctora, que me pidan algo contrario a la palabra. ¿Sí? ¿Hasta aquí preguntas, hermanos? ¿Dudas? Por favor, el siguiente. Ah, permíteme. Bueno, no, sí pásalo de todas maneras. Ejemplos, por ejemplo, de las que no se meten en la casa, o sea, como ejemplos en qué... Bueno, no sé, el esposo dice, hay 1,000 pesos de gasto, 500 son para la comida, 200 son para, no sé, una salida a la semana a pasear. Pero tú no quieres que se gasten 200 para las salidas, tú quieres 500 para las salidas y 200 para el gasto nada más. Entonces, hay discusión a veces por cómo se quiere. Se puede agarrar y decirle, mira, esposo, yo creo que podríamos hacer esto así, ya sabes. Pero si él sigue diciendo, no, lo haremos así, entonces así se hará. Pastor, pero es un autoritario, es un macho, como a veces dicen de tu pastora, es un machista. No importa, sigue siendo la autoridad. ¿Sí? De verdad, yo lo he escuchado. Cuando alguna vez alguien dijo que yo era un machista, y lo dijo alguien de aquí, por la manera en que hablaba acerca de la autoridad del varón. ¿Sí? Y no importa, no pasó nada. No me salió sangre de ningún lado. Ese día dormí bien tranquilo y me dio la misma hambre. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, ¿te acuerdas cómo termina el Padre Nuestro? Y luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabes tú que cuando la Biblia habla del mal, líbrame del mal, no solo se refiere a que te libre de que te pasen malas cosas, sino líbrame de la maldad, de la rebelión? ¿Y usted cómo sabe eso si ahí no dice eso? Por lo que continúa, porque tuyo es el reino. Tú eres la autoridad, Señor. Tú eres la autoridad. Líbrame de la maldad. ¿Qué es lo que crea la maldad? La rebelión. Líbrame de eso. Extírpalo de mi corazón. Porque tuyo es el reino. Tuyo el poder. Es decir, dependo solo de tu poder. No, eso también nos habla que cuando entras bajo autoridad, también entras bajo el poder de Dios. Tienes una mala autoridad, tu esposo es una mala autoridad, tu mamá, tu papá es una mala autoridad. Entonces Dios, entra el poder de Dios a trabajar en tu favor. Trabajó a favor de Sadrach, Mesach, Abednego y a favor de Daniel cuando sus autoridades hicieron cosas indebidas. ¿Cierto?
¿Sí, hermanos? El asunto es que tenemos argumentos, nos consideramos tan inteligentes. No, hombre, mira, déjate lo explico. Pastor, déjeme le explico por qué no obedecía a mi marido. Pero escúcheme, por favor. Y yo me sonrío y no, espérese, escúcheme. Porque me va a dar sus argumentos. Pero los argumentos humanos nunca anularán la palabra de Dios. La palabra seguirá diciendo, sujétate, obedece. Pero en este caso, pastor, obedece. Y en aquel caso, obedece. O sea que, ¿no tengo opciones? No. ¿Ni modo? Por eso es que la Biblia dice que debemos de ser como niños, que los que no seamos como niños no entraremos al reino de los cielos. Bueno, podríamos aplicarlo. Sí. Sujetos. Siempre. Dependiente siempre. Aquí es al revés. Un niño conforme va creciendo se va haciendo independiente, pero de todos modos sigue honrando a la autoridad. ¿Sí? Así es como tiene que ser. Ahora, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Puedes ver el siguiente, es lo que ya lo expliqué, pero todos quiero que lo veamos. Ser librados del mal no solo significa ser librados de cosas malas, sino ser librados del mal de la rebelión, que sea extirpado de nuestros corazones. Por eso continúa diciendo, porque tuyo es el reino, tú eres la autoridad. Ese reino existe por ti, Señor. ¿No quieres estar bajo autoridad? Entonces no puedes entrar al reino, porque es la autoridad de Dios. ¿No te cae bien el presidente Peña Nieto? Entonces no puedes disfrutar del reino de los cielos. Porque esa autoridad que él ostenta es la misma autoridad que depende de Dios. Y qué bueno que sea así, porque entonces quiere decir que Donald Trump, no importa lo que haga, no puede él cancelar las bendiciones que Dios tiene para mí. Él no es tan todopoderoso. Oh, es el presidente de la nación más poderosa. Eso no importa. Él podrá ser de la nación más poderosa. Yo tengo el Dios que gobierna todo el universo, y él sí es todopoderoso, y lo que él ha designado para mí nadie me lo puede quitar. Amén. Es mío. Tú no me lo puedes quitar. Si tú fueras mi autoridad y trataras de hacerme daño, tú no puedes evitarlo. Por eso hay ocasiones en que yo designo a alguien como líder en algo y a alguien no le parece. Pero pastor, ¿por qué a él? Dios así lo quiso, y como vimos hace rato, todas las autoridades por Dios han sido establecidas, aunque los hayan elegido mal, aunque haya hecho un fraude electoral para ser presidente, como en el caso del señor Carlos Salinas. Aún así teníamos que sujetarnos a su autoridad. Y por eso es que en lo personal yo nunca he votado por una persona que se oponga a la autoridad. Y yo creo que tú me entiendes a qué me refiero. ¿Sí? Y eso me causa mucho, me afecta mucho cuando oigo a alguien, yo sí voté por fulano de tal, porque él sí está a favor de los pobres, porque él sí está. ¿Sabes tú que la Biblia, para estar a favor de los pobres, les quiere cambiar su manera de pensar? No les va a dar dinero. La Biblia jamás habla de eso. ¿Quieres dejar de ser pobre? Entonces cambia tu manera de pensar. Mientras pienses como piensas, vivirás como vives. Porque si te regalamos dinero, si te damos las despensas que hemos llegado a dar, el apoyo en el desayunador, hermano, ese no es el propósito. La comida no es el propósito. El propósito es que los niños tengan palabra de Dios. Por eso es que hasta determinada hora la hermana, sí que es la autoridad en el desayunador, ella decide, es hora de cerrar la puerta. Y algunos niños se han quedado afuera, y otros dirán, qué mal corazón, ¿por qué no le dan de comer a esos niños? Porque lo hacen intencionalmente solo por la comida y no quieren escuchar palabra de Dios. Y la razón del desayunador no es la comida, la razón del desayunador es la palabra. Si les damos de comer todos los días sin palabra, llegarán a 40 años y les tendremos que seguir dando de comer. Pero si les seguimos dando palabra, mañana esos niños estarán ayudando a otros niños que estén pasando por problemas. Amén. Entonces, todo va de la mano. Ahora creo que podemos entender por qué
Tenemos que sujetarnos a la autoridad, aunque tenga errores. Satanás usa los errores de nosotros, de los pastores, de los líderes, ¿sí? Se pone contento cuando cometemos un error, porque entonces va y te dice, ya ves, ahí está el pastor, mira lo que hizo. Por lo tanto, no lo tienes que obedecer. Una persona que tiene rebelión en su corazón se alegra. ¿No te han dicho? Yo conocí a una persona que era cristiana, hasta líder, pastor era de una iglesia, y él también hacía cosas malas, porque de esa manera él dice, estoy libre de obedecer la palabra. Qué bueno, porque el otro también hizo. No. Satanás se aprovecha de eso y te da argumentos. A ver, él te enseña así y él también lo hace así. Y tú dices, sí es cierto, sí, ya no lo voy a obedecer, ya no voy a creer en lo que él predique. Satanás trata de hacer eso. Lo hizo en la iglesia primitiva. Tú recuerdas cuando los apóstoles daban despensas a judíos y no judíos, y luego las esposas de los no judíos vinieron a reclamarles y a decirle, es que a las esposas de los judíos, a ellos sí les dan despensas más grandes y a nosotros nos dan más pequeñas. Son injustos. Cuando el reino de los cielos no se mueve por justicia o injusticia, el mundo es el que se mueve por justicia o injusticia. ¿Sabes que cuando te mueves por justicia o injusticia, lo que realmente estás viviendo bajo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo, pastor? Dígamelo. ¿Verdad que es malo? Entonces estás viviendo por vista, estás viviendo en maldición. Pero cuando tú dices, no me importa si es bueno o es malo, me importa que la Biblia dice que debo sujetarme, entonces estás viviendo por el árbol de la vida. Las dos opciones que tuvieron Adán y Eva, otra vez puestas delante de ti. Pero es malo lo que hizo, eso no importa. Dios dice que obedezcamos. Es que no es justo, eso tampoco importa. Es que no se vale, nadie puso reglas para eso. Me estoy explicando, ¿no? Están bien serios, sonrían tantito, me están poniendo nervioso. Y las salidas están para allá donde están ustedes. Vamos a ponerle salida por acá atrás para esos momentos. ¿Alguna duda? No estoy de acuerdo, pastor, no estoy de acuerdo. ¿Alguien? ¿Todos de acuerdo? Qué bueno. Todos obedientes a partir de hoy. Amén. Por favor, el siguiente. Mira, como el origen del mal es la rebelión, la victoria sobre el mal es la sumisión. La sumisión te da la victoria sobre el mal. Fulano de tal es injusto, él hizo esto, aquello, lo otro. Mi Señor dice que debo de estar sujeto, pero es un mal presidente. Acuérdate de la Casa Blanca, ¿sí? Acuérdate de que tiene contratos así y así. Eso a mí no me interesa. Dios dice que debo de estar sujeto y de esa manera venzo el mal. La maldad ya no me alcanza. Puedo salir a donde sea y ningún arma contra mí prospera, porque ya me salí del ámbito, del área, de la atmósfera donde el mal podría trabajar contra mí. Veámoslo, por favor, el siguiente. Como el primer mandamiento es amar a Dios, la mayor necesidad del hombre es someterse a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, guárdenlos, sométanse, es lo que está diciendo. Si no te someten, entonces no me aman, es lo que dice Jesús. Si no te sujetas a tu marido, y luego, ¿qué sigue? Entonces no lo amas. Pero es que es injusto a veces, pastor. Si usted lo conociera, ¿cómo es tan cruel conmigo? No importa. Es la autoridad. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí, hermanos, hermanas? ¿Sí, doctora? Pero cuando hay, por ejemplo, está hablando sobre sometimiento, a mí me ha tocado casos de personas que tenemos que ser tratadas de una u otra manera, apoyarlas cuando son violadas por sus mismos esposos. Bueno, la autoridad le está diciendo, doctora, revísala, le está obedeciendo a la autoridad.
Hay una autoridad por encima de esa persona que está diciendo: esta persona hizo algo malo, doctora, ¿me apoyas para determinar qué tan malo es lo que él hizo? Está obedeciendo una autoridad. Y el otro rompió la autoridad, hizo algo indebido. Así que está usted apoyando a la autoridad a fin de cuentas. Porque si viene una paciente que la pone el esposo, No. La autoridad, otra vez, la autoridad tiene leyes. Y si alguien rompió la ley, entonces fue contra la autoridad. Por lo tanto, ¿sí?, iré con la autoridad, haré cosas a favor de la autoridad. ¿Sí? Por favor, el que sigue. La mayor exigencia que Dios hace al hombre no es que lleve su cruz, ni que dé ofrendas, ni que se consagre, ni que sirva, ni que trabaje, sino que se someta a Dios en amor. ¿Sí, hermana? Hay que obedecer para que Dios trabaje a favor de usted. Dios lo va a notar, que Él no está siendo justo, que Él no está siendo amoroso, que Él no está haciendo lo que Él le mandó, pero notará su sometimiento, su sujeción a Él. Y entonces Dios trabajará con Él, porque Él sí es autoridad sobre Él. Pero yo no creo que eso suceda, entonces no creemos en Dios. Ajá. Así dice la palabra. Otra vez, tiene argumentos. O le creemos a sus argumentos o le creemos a la palabra. Tenemos que decidir. Y Dios se encargará de él si no hace lo debido. No, yo entiendo. Sí, hermano. Ok, la Biblia dice que la mujer, a través de su buena conducta, casta, respetuosa, puede cambiar a su marido. Puede cambiarlo. Es decir, cuando ella se sujeta a su marido, entonces Dios entra a defenderla, como defendió a Sadrach, Mesach y Abednego, y como defendió a Daniel de la mala autoridad. Y fíjese dónde los defendió. Los defendió cuando ya le estaban imponiendo una sanción injusta. ¿Han sido injustos en algún momento en la vida con usted? Sí. Bueno, hoy Dios ha cambiado a ese hombre. No digo que sea perfecto, lo que digo es que ya no es aquel hombre, ha sido transformado. Y mucho se debió a las veces que usted se sujetó. Y sobre todo porque vino el Señor a su vida. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que Dios dice: tú solo sujétate y yo me encargo. Sadrach, Mesach y Abednego no obedezcan esta parte, pero la sanción obedézcanla, porque es la autoridad. Una sanción injusta, pero obedézcanla. Y ahí van aquellos al horno de fuego ardiendo. Adentro el Señor no permitió que los tocaran, porque era algo injusto. Lo mismo con Daniel, no permitió que lo tocaran, porque era algo injusto. Lo mismo con cada mujer. Dios no permitirá, a través de tu fe y de tu sujeción, que sufras una sanción injusta de parte de una autoridad, llámese como se llame. El varón será responsable delante de Dios. Sí, así es. Todos daremos cuenta delante de Dios, dice la palabra. Amén. Soy la autoridad de mi casa, no para hacer lo que me venga en gana. Soy la autoridad de mi casa para proteger, proveer, amar, cuidar, ¿sí?, a mi familia. ¿Sí? Así es. Amén. Dijimos hace unos días: yo represento a Dios en mi casa. Amén. Ok, por favor, el que sigue. Fíjate bien. Saúl se defendió diciendo, Samuel le dijo a Saúl: has desobedecido a Dios. ¿Y sabes qué dijo Saúl? No, al contrario, lo he obedecido, porque me traje todos los animales para ofrecerles sacrificios al Señor. Todos los días. No, hombre, esto nos va a alcanzar para 1 año, 2 años seguidos. Y por eso viene la respuesta: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé. Y luego él mismo responde: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios prefiere que obedezcas a la autoridad a que le sirvas sin obedecer a la autoridad.
o que le sirvas retando a la autoridad. No, pero no hice nada malo, pastor. Yo solamente fui con el otro y le dije, los tonos de ese canto son así, algo está mal. Y para que el canto saliera más bonito, ¿qué tiene de malo eso? Yo creo que al Señor hasta le gustó más el canto. El Señor no oye cantos que salen de tu boca, escucha tu corazón. ¿Qué sale de ahí? ¿Sí? Todos callados. ¿Alguna pregunta? Nadie hasta aquí. Perfecto, vamos al siguiente. Dios estaba más interesado en la sumisión de Saúl que en el servicio de Saúl. Dios quiere que lo haga así, entonces lo haré así. Amén. Por favor, el que sigue. Lucas, fíjate en el caso de Jesús, está en el Getsemaní. Él dice, Señor, pase de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Me sujeto, soy sumiso, yo mismo me someto a tu voluntad. Así que la rebelión abre el infierno de la misma manera que la sujeción, la sumisión, abre el cielo. Jesús se sometió y el cielo se abrió para recibirlo. Amén. Satanás se rebeló y el infierno se abrió para recibirlo. ¿Qué quieres? ¿Llegar al cielo o llegar al infierno? Estos se abren dependiendo de qué corazón tienes. ¿Un corazón rebelde o un corazón sumiso? ¿Sí? Por favor. Fíjate lo que dice Samuel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, ocultismo, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué no puedes ser rey? Porque vas en contra de la autoridad. Haces lo que tú quieres, como tú quieres, a la hora que tú quieres. Así no es. ¿Sí? El que sigue, por favor. Sí. Ok, allí le toca a mi hermano Jesús hablar con ellos y decirles, señores, aquí yo soy la autoridad. Aquí en esta casa se hace lo que yo digo. Y si no estoy, se hace lo que su mamá dice. Pero si cada vez que mamá dice una cosa, ellos llaman para donde está, papá, ¿me das permiso de hacer algo que mi mamá ya me dijo que no? Allí entonces hay rebelión. ¿Sí? No puedo entonces ir a buscar otra autoridad. Algunos de ustedes han venido, bueno, a lo mejor no de ustedes, pero algunos han venido conmigo cuando su líder en su respectivo ministerio ya les dijo que no, o ya les dijo que sí, y luego no están de acuerdo y vienen conmigo, pastor, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? ¿Qué te dijeron? Desobedece. O desobedece también, cada uno puede tomar la decisión que quiera. ¿Sí? Por favor, el que sigue. Fíjate bien, esto es bien importante. Muchos dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Recuerdo a este hermano, era un hermano que nos profetizaba cada reunión, ya no hablemos cada domingo. Cada reunión había una profecía. Fíjate bien, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿por qué les llama hacedores de maldad? Si lo que estaban haciendo era bueno. Profetizaron, echaron fuera demonios, milagros. ¿Por qué son hacedores de maldad si lo que están haciendo está bien? Porque cuando haces algo bueno con un corazón malo, aún las buenas obras son consideradas maldad. Por favor, el que sigue, fíjate, te lo explico. Dios les considera hacedores de maldad, no por lo que hicieron, sino porque lo hicieron aparte de Cristo, fuera de autoridad.
Mira, es que a veces tengo tantos ejemplos, pero también tengo tantos conocidos que no puedo hablar de todos los ejemplos. En una ocasión, era así una vez, sí, para que así parezca como cuento, ¿sí? Unas personas sacaron un canto muy bonito que querían cantar en un aniversario, pero no le avisaron al líder de alabanza. Al líder de alabanza me lo dejaron fuera, ni le comentaron. Lo ensayaron a escondidas del líder de alabanza. Y luego vinieron y me dijeron: pastor, tenemos un canto así, ya está. Ah, caray, Aldo no me dijo. No, es que Aldo no sabe. Él no va a cantar, él no va a tocar, no. ¿Y por qué él no sabe? Pues es que, pues, lo queríamos hacer entre nosotros. ¿Saben que no? No pueden participar así. Si él no se enteró, entonces no están bajo autoridad. Lo que van a hacer es algo malo. No, está bien bonito el canto. No, es maldad. Es maldad porque no respetaron la autoridad. Y ellos, vamos a suponer que todo dependiera de esa acción. Llegarían con Dios y dicen: ¿no te hicimos un canto especial para ti, Señor? Él va a decir: nunca los conocí. Yo conozco solamente lo que Aldo ha autorizado en cuanto a la alabanza. Pero lo que no ha autorizado Aldo no lo conozco. Yo conozco solo lo que la hermana Lupita ha autorizado en mujeres. Lo que no ha autorizado no lo conozco. Solo conozco lo que la hermana Kitty ha autorizado en el desayunador. Si alguien diferente a ella autorizó algo, no lo conozco. ¿Qué más tenemos? Solo conozco lo que Crescel, ¿sí?, ha hecho acerca de videos y de subir a YouTube enseñanzas. Si hay alguien más que subió algo, pues no lo conozco. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Te fijas? Quiero que te acuerdes. Fueron cosas buenas. Profetizamos, echamos fuera demonios. Eso es bueno, ¿no? Hicimos milagros. Sí, pero no los conozco porque lo hicieron sin la autorización, sin la autoridad. Hicieron a mi padre a un lado, me hicieron a mí a un lado. Por eso la palabra dice: el que a vosotros los recibe, me recibe a mí. Y el que a vosotros los rechaza, a mí me rechaza. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Por favor. Como sus obras estaban basadas en rebelión, el Señor no las aceptó. Pastor, pero me gasté un montón de dinero y no le pedí a nadie. Me lo gasté yo, de mí mismo. Yo lo invertí, yo lo hice. Aún las buenas obras son consideradas obras de maldad cuando son hechas con rebelión. A ver otra vez, hermano. Lo que significa altivez. No es tanto eso, porque son ideas. Las altiveces son ideas, son pensamientos, ¿sí? Pueden desembocar en una mala acción, eso sí, pero ahí es donde deberíamos de atraparlas y que no vayan más allá. Pero mientras no pasen de ahí, todavía no son rebelión, ¿sí? Hoy me dan ganas de no obedecer al pastor, pero es la autoridad. Fue una altivez, se levantó en contra del conocimiento se levantaba contra el conocimiento de Dios, pero usted la llevó cautiva a la obediencia a Cristo. Amén. Por favor, el que sigue. Aprendamos que la fe nos lleva al cielo, pero la sumisión a la autoridad nos trae al cielo. Qué interesante. Pastor, ¿por qué en mi casa puros problemas? Porque no hay respeto a la autoridad. ¿Sí? Porque no hay bendición. ¿Por qué mi dinero que gano tanto y no me alcanza? Y fulano que gana 10 veces menos que yo y le alcanza para todo. ¿Sí? Por favor, el que sigue. Por la fe en Cristo somos salvos. Por la sumisión a Cristo y a las autoridades delegadas, disfrutamos la vida del reino de los cielos. Ahora, sí, Cuñiz. Por eso la mujer virtuosa,
su esposo o el hombre jamás carecerá de ganancia. Sí, su marido Por la jamás. sumisión de uno. Así, solamente por eso. Qué interesante. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿Qué es lo que sigue? No recuerdo qué sigue. Ok, Dios busca hijos obedientes. Fíjense en esto. La obediencia retardada no es obediencia. Ahorita voy. Espérate. Es que estoy jugando. Voy a perder mi juego. ¿Sí? La obediencia retardada no es obediencia. Y la obediencia parcial tampoco es obediencia. ¿Sí? Por favor, el que sigue. Y mandó Yahvé Dios. Esto yo creo que ya lo vamos a dejar porque ya entraríamos a otro. Quiero darte ejemplos. El primero que veríamos sería el de Adán y Eva. ¿Sí? Adán y Eva, tú recuerdas, Dios le dijo a Adán: de el árbol del conocimiento y del bien y del mal no podréis comer. El día que de él comas, ese día morirás. Y entonces Dios le dio una mujer que estuviera bajo la autoridad. ¿Por qué? Esto es lo interesante, por si se me olvida para la próxima semana. Dios pone a todos bajo autoridad porque el problema con el que entró la maldad al universo fue por no respetarla. Por eso te pones siempre bajo alguien. Siempre. ¿Para qué? Para que aprendas el principio de autoridad y para que puedas disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios le dijo a Adán: Adán, tú estás bajo mi autoridad. Eva, tú estás bajo la autoridad de Adán. Y luego vino Satanás con Eva y le dijo: no morirás, sino que el día que de ese árbol comas, ese día serás como Dios. Y ella, en vez de decirle: mira, voy a hablarle a mi esposo, a ver qué dice, voy a ir a preguntarle si él quiere. Más o menos como cuando alguien te llega con una oferta, ¿verdad? De ropa, una oferta, y tú dices: no, espérame, voy a ir a preguntarle a mi esposo. Así más o menos. ¿Sí? Así era Eva. ¿Verdad que sí, hermanas? Voy a preguntarle a ver qué opina él. Ella dijo: no, yo puedo tomar la decisión, por lo tanto lo hago. Fue otra vez un acto contra la autoridad. Estaba sujeta a la autoridad, pero se brincó su autoridad y tomó decisión de la casa ella. Luego vino Adán. El pecado de Adán es más grave que el de Eva, porque Adán decide sujetarse a Eva antes que a Dios. Dios le dijo: no comas, pero su mujer dijo: no pasa nada, mira, yo ya comí, mírame, y está bien rico. No, hombre, el pecado sabe sabroso. Mira, pruébale. No, Adán, no debes de comer de ese árbol, pero mi mujer dice que sí puedo. Entonces se sujetó a su mujer y todo fue un caos. Todo fue un caos. Pero lo vamos a ver más a fondo la próxima semana. Amén. Aquí, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, desacuerdo? ¿Cómo no traje a mi mujer? Esta palabra era para mi esposa. Sí, hermana Kitty. Sí. Que sí es bueno sugerirle al esposo algo, sí, pero él toma la decisión. Mira, deberías de considerar esto. ¿Por qué no haces esto? Yo considero que si hacemos así podría ir mejor. Pero si él dice no, y te portas amable aparte, y sigues igual de cariñosa si dijeron que no, porque algunas se ya dijo él que sí, ya. Oye esto, sírvete, estoy molesta, hermano. Sugerencias, sí, como ustedes conmigo. Pastor, ¿cómo ve? Oiga, y si en vez de hacerlo como usted dice, ¿qué le parece si hacemos algo así? Y algunas veces me han dado buenas y digo: ándale, si es cierto, pues lo hacemos así. Pero también ha habido ocasiones: mira, hermana, ahora lo vamos a hacer así, y ya más adelante vemos si tomamos su idea. Sí se puede, con respeto. Amén. Hasta aquí otra pregunta, duda.
¿No? Qué bueno es Dios. ¿Cuántos creen eso? Gracias a Dios. Por eso es para aniquilar la maldad, para matar la maldad, ¿sí? Dios usa la autoridad. Por eso es que te dio autoridad para echar fuera demonios. Puedes matar la maldad, puedes vencer a la maldad cuando estás bajo autoridad. Porque la autoridad es la que vence a la maldad. Pero yo no quiero estar bajo mi pastor o bajo mi líder, entonces no tienes autoridad de Dios. No vas a poder tener éxito, no vas a poder vencer. La autoridad fue agredida a través de Satanás. Por lo tanto, la única manera de restaurar la bondad, de restaurar el principio de Dios es sujetándose a la autoridad. Jesús se sometió a Dios y eso restauró el cielo y lo trajo de nuevo a la tierra. Antes de la caída ya existía el reino de Dios, el reino de los cielos en la tierra, era el jardín del Edén. Ese era el reino de los cielos en la tierra. Eva se revela, Adán se revela, entonces el reino de los cielos es quitado de la tierra. ¿Sí? Pero Jesús lo trae de regreso a través de la sumisión. Se sujeta a la autoridad. Y entonces el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Jesús dijo, vamos a verlo la próxima semana, cuando le dijeron por la autoridad de Belcebú tú echas fuera demonios. Él dijo, si por la mano de Dios echo fuera demonios, es decir, si por la autoridad de Dios, quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado a vosotros. Es decir, hay alguien sujeto a la autoridad. Todo el reino de Dios y la iglesia funcionan en base al principio de autoridad. No hay respeto a la autoridad, no existe la iglesia entonces. ¿Sí? Atiendo a una iglesia donde les enseñaron, no, aquí nadie es más que nadie, aquí todos somos iguales. ¿Quién es el pastor?, preguntó un nuevo. Y ellos dijeron, no, aquí no hay pastor, aquí todos somos iguales. Suena bonito, a la carne le encanta eso. Pero el reino de los cielos solo se manifiesta si estás bajo autoridad. Doctora. Pastor, pero yo no entiendo cómo dice usted que, por ejemplo, si yo soy una persona que siempre me envuelvo en el pecado, pero soy obediente con usted. Ok, no me refería a eso. Me refería a que con la obediencia, con la sujeción, sumisión a la autoridad, entonces usted puede matar la maldad que quiere levantarse dentro de usted. Amén. Entonces Satanás no tiene acceso a mí, no puede llegar a mí. Por eso es que es tan importante la autoridad. Dios quiere proteger a las familias dándole autoridad, diciéndole a los hijos mamá y papá, diciéndole a la esposa papá y diciéndole al esposo Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces hasta aquí no hay ya más preguntas. Ahí donde estás, dile, Señor, gracias. ¿Crees que es necesario arrepentirse? Entonces es un buen momento para decir, Padre, perdóname, perdóname. Señor, honraré tu autoridad, me sujetaré a ella, porque de esa manera acabaré con la maldad que hay en mi corazón. Gracias por todo lo que traes a mi vida, por todas las bendiciones, porque me acercas el cielo a la casa, me traes el reino a mi vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo también me someto a ti, Señor, a través de la gente que tú designes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Les encargo las sillas.